Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Fundiendo con La Biblia. Yo soy Fausto Liriano Alexander López. José Landeta. y hoy tenemos un tema particular. Usualmente la gente cree que absolutamente todos los pasajes bíblicos de alguna u otra forma tienen que ser normativos. Pero ¿es así? Veamos. Ok, uno de las, quizás de los mayores errores que se cometen al estudiar la Biblia es que las personas asumen que todos los personajes bíblicos de alguna u otra forma tienen que darnos o tienen que ser para nosotros un ejemplo moral. Hay una expectativa de que ellos forman una norma para nosotros. Cuando digo norma es que deben enseñarnos cómo vivir, lo cual resulta problemático cuando leemos algunas historias Claro. de las escrituras, pensando así de repente Jacob visitando una prostituta, o quien creía que el que creía que era una prostituta, Tamar, su nuera, la Biblia no disculpándose sobre esto, ni diciendo si la actitud es reprobable o no. El caso reciente de un famoso rapero cristiano que porque la poligamia Sí. parece ser aprobada en las escrituras, entonces no hay ningún tipo de problema de poligamia. Pudiésemos seguir. ¿Qué es lo que con esto? Como nosotros decimos. Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta el tema del propósito literario del libro que estamos leyendo. Por ejemplo, no siempre la narrativa te va a decir qué tú debes hacer. Simplemente te narra eventos. Y en ese sentido la Biblia es como muy honesta. O sea, la Biblia muchas veces no esconde los pecados y los desvíos de sus personajes. De hecho, muchas veces lo narra con el fin de nosotros ver hasta dónde puede llevar el pecado. Uno piensa, por ejemplo, en un libro como Reyes, por ejemplo, que resalta mucho el pecado de sus reyes, pero es precisamente para explicar el exilio, o sea, cómo terminamos de ser la nación que Dios había escogido para llevar a cabo sus propósitos, a estar desterrados en Babilonia. Entonces, no es que la narrativa está buscando decirte cómo tú tienes que vivir muchas veces, simplemente te está narrando eventos que sucedieron, y muchas veces para resaltar el pecado y los problemas que se generaron. Uno pudiera pensar, por ejemplo, siguiendo que es el mismo ejemplo, Salomón, que Salomón tuvo pila de mujeres. Obviamente yo no voy a justificar porque Salomón fue un tipo sabio, tener pila de mujeres también. Y de hecho... ¿A tu esposa no le gustaría eso? No, para nada. De hecho, hay un famoso pastor guatemalteco, apóstolo querubín, que tiene la unción de Salomón. Cuando a mí me lo dijeron, yo pensé, bueno, el hombre es sabio, Claro. tiene sabiduría. No. La unción de Salomón es que Dios le dio a él la capacidad de tener más mujeres. Más mujeres. Wow, qué difícil, man. Entonces, es otro ejemplo que va en esa dirección. Y hay otro ejemplo que quizá un poquito más trágico, que he escuchado varias veces de pastores que se dejan morder por víboras, por el tema este de que Pablo en Hechos fue mordido por una víbora y no le pasó nada. Pero lamentablemente en esos casos no ocurrieron con la misma suerte. Sí. De hecho murieron envenenados. Y yo creo que muchos de esos pasajes, la mayoría de los casos son narrativos. Y ahí yo creo que nosotros debemos entender un poco mejor cómo funciona la narrativa. Tú mencionabas al inicio que el autor a veces pareciera dejarlo abierto para que nosotros pudiésemos ver el ejemplo. Pero en muchos de los casos ya esas narrativas o esas historias leídas en su contexto, el autor las está explicando de tal forma que tú puedas ver desde su punto de vista a veces cómo esto está bien o cómo esto está mal, y eso está guiando al lector a tener cierta reacción. O sea, no son simplemente narrar por decir que algo pasó, sino hay una intención de incluir esas historias, incluirla de esa forma, para llevar al lector a tener una respuesta. Es lo que podríamos decir académicos como Humberto Eco, Stanley Fish y otros hablaban del rol del lector en la lectura y la interpretación de la Biblia. Y creo que a veces cuando nosotros vamos al texto sagrado, tenemos la expectativa de que como estamos interesados en que nos forme espiritualmente, entendemos que todo lo que está en el texto está diseñado, como bien decía, con carácter normativo. Y para empezar desde cero con esta idea, cuando hablamos de normativo, quizá algunas personas definirían esto de forma diferente, pero en la mayoría de los casos
normativo para muchos creyentes tiene que ver con que se hace así. Si el texto dice, como bien tú decías, en Marcos, que es al final de Marcos también, que ustedes agarrarán serpientes y no le harán daño. Y después vemos lo que pasa con Pablo en Malta. Entonces la gente asume, bueno, si Dios lo está incluyendo en su texto, implica de que eso yo lo puedo hacer así, va a pasar. Y creo que es una idea interesante y que tiene que ver mucho con nuestro interés teológico de ser formados en el texto, que no está mal, pero podría ser ingenuo, porque no lo hacemos con otro tipo de literatura. No leemos el Caperucita Roja cuidándonos de un lobo, o no leemos el cuento de los cerditos cuidándonos del viento. Entonces, a veces en nuestro interés de ser formados por el texto, llegamos a forzar a veces preguntas que el texto no está interesado en responder, pero aún así, que es la belleza de la literatura, la narrativa está diseñada para crear esas respuestas. Y algo que nosotros, es la tensión de la lectura. Aún fuese, o aún sea, perdón, una respuesta que no esperamos, hay textos que están diseñados para crear cualquier tipo de respuesta. La narrativa de por sí, decía Fish, que está diseñada con, podríamos decir, gaps, como hoyos, que invitan a que tú digas, pero ven acá, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo empezó aquí y en un momento aparece en otro lado? O cómo Dios permitió. ¿Cómo Dios pudo llegar a eso? Y eso es el autor, porque siempre tenemos que verlo desde el punto de que los autores saben lo que están haciendo. Claro. Y yo creo que aquí toca que nosotros hagamos algunas, o pongamos sobre la mesa algunas definiciones. Tú saltaste a lo normativo, que es la expectativa que la gente tiene con el texto bíblico. La Biblia lo dice, sí, yo tengo que hacerlo. Y en ese sentido, pudiésemos dividir los pasajes bíblicos de manera general. Obviamente podemos hacer una subdivisión, creo que un poco más profunda, pero vayamos desde lo superficial. Pasajes normativos y pasajes descriptivos. En cierto modo lo llamaríamos así en español. En inglés le dicen prescriptivos y descriptivos, que de alguna u otra forma tiene esa rima. Los pasajes normativos o de hecho las enseñanzas normativas de la Biblia, porque para ser normativo no puede basarse en un solo pasaje, son los que nos indican o nos señalan cómo nosotros deberíamos de vivir. Y esos pasajes o grupos de pasaje toman esa forma en la que el creyente tiene que prestar atención para utilizarlo como su forma de vida. Los pasajes descriptivos son los que están en la periferia. Muy bien. Dentro de los pasajes descriptivos hay cosas que nosotros pudiésemos tomar como norma, claro, porque puede ser ejemplo de vida, pero no necesariamente señalan a la dirección de esta es la forma en que yo como creyente tengo que vivir. Y en ese sentido también nosotros tenemos que explicar algo que está también evidente dentro del texto cuando uno hace una lectura atenta, es el hecho de que los personajes bíblicos, no todos, dependiendo de la época en que se encuentran, están alertas de todas las formas en que Dios trabaja o de las expectativas que Dios tiene sobre ellos. La gran pregunta aquí sería, ¿por qué entonces Dios no le dice, esta es la forma correcta de vivir? Y ya, porque tú vas a ser ejemplo para otros en el futuro. Dios simplemente deja que la narrativa fluya, como nosotros estamos fluyendo ahora mismo. Y no entender esta diferenciación de pasajes normativos y pasajes descriptivos es lo que hace que mucha gente no solamente caiga personalmente en error, sino que también sea llevado a un error. Alguien hace una semana me decía, yo quiero que tú me ayudes a explicarle a otra persona que el pasaje en el que Saúl lleva una ofrenda a Samuel no significa que nosotros tenemos que llevar una ofrenda para que la gente nos den una profecía. Había una persona con la que se estaba trabajando que venía de un ambiente en donde para profetizar hay que sellar la profecía.
usaba como pasaje normativo un hecho aislado, en el que Samuel ni siquiera recibió la ofrenda. Es como que Saúl está en conversación con el criado de su papá y dice, bueno, vamos donde el profeta para que nos diga dónde que están la burra de papá. Bueno, vamos a ir al profeta sin llevar nada en la mano. O sea, tenemos que llevar aunque sea un regalito. ¿Qué tenemos? Bueno, esto es lo que tenemos. Pues perfecto, vamos. Pero cuando llegaron, el profeta no tiene ni siquiera interés en la ofrenda en que le están dando. Y no toman en cuenta otros pasajes bíblicos en los que profetas no recibieron regalos, como en el caso de Naamán y Eliseo. Naamán lleva una caterva de regalos, como decimos en español coloquial, y cuando finalmente recibe el milagro de parte de Dios, Eliseo dice, claro, yo no quiero, no me tiene que dar absolutamente nada. Exacto. Dios me sostiene. Y de hecho, el twist de la historia es que el siervo de Eliseo sí toma los regalos, pero junto con los regalos recibe un castigo de Dios, porque Dios le dice, porque tú estás pidiendo estos regalos. Y eso nos lleva a nosotros a un indicativo de cómo podemos identificar pasajes que no son normativos. Sí. Y antes de llegar ahí, yo quiero complicar un poquito la diferenciación. Yo no Esa estoy... es la vaina tuya. Lo siento. Pero yo no estoy del todo convencido en la forma en la cual la gente interpreta esto. Yo creo que a veces para nosotros, descriptivo, voy para allá. Descriptivo y prescriptivo o descriptivo y normativo puede significar una cosa cuando lo hablamos en un lenguaje académico, pero la gente entiende. Descriptivo es, no vale la pena, olvídate de eso. Normativo, préstale atención a esto. Sin embargo, habíamos hablado anteriormente de cómo funciona la narrativa. Y la narrativa está diseñada para que a través del resultado, de lo que le pasa al personaje, tú te des cuenta si esa acción está siendo sancionada correctamente o está siendo vista de forma negativa a los ojos del autor. Y evidentemente es lo que está tratando de influenciar en el lector. Entonces, con eso estoy diciendo, con el hecho de que sea descriptivo no quiere decir que no sea útil. O que no sea importante. O que no sea importante. Lo descriptivo puede ser usado para instrucción, porque es que al final las culturas en las cuales se escribió el texto bíblico, y aún las culturas actuales, hay buenos autores que hablan de eso, son culturas narrativas. Cuando las naciones querían y los pueblos querían entender sus orígenes, querían entender de dónde venían, querían explicar cosas, escribían historias. Entonces, la historia siempre ha fungido, en la antigua Grecia lo hacía, aún en el pueblo judío. Hay buenos libros acerca de narrativa que tratan de convencernos, hacernos entender que nosotros en nuestra mente, en proposiciones, que nos gusta como Pablo argumenta, pero que desechamos lo que dice Hechos, es muy interesante que nosotros ya venimos con una idea. Y hay una dinámica ahí que se da, y es, ¿en base a qué presupuesto teológico, en base a qué presuposición nosotros decidimos qué es descriptivo y qué es normativo? Porque en la mayoría de los casos lo que pasa es que hay una negociación de lo que es prescriptivo o de lo que es normativo, es porque se ajusta a lo que mi idea de teología, mi idea de lo que Dios está tratando de decir en el texto es. Y lo que podría ser más complicado, entonces ahí lo delegamos a lo descriptivo. Y Gordon Fee tiene un libro pequeño en el cual él habla un poco de este tema y lo aplica al tema de hechos y demás. Y él dice que la gente regularmente confunde normatividad con precedente bíblico. Y él dice, normatividad es una cosa, normatividad es la doctrina de Dios, como tú mencionabas, patrones que vemos repetidos, cosas que vemos que tienen buen resultado en el texto y que Dios está diciendo, esto hágalo. Claro, que ahí hay un asunto importante, o sea, a veces nosotros hacemos una norma de un pasaje aislado. Claro. Que es de hecho de las cosas más, peligrosas que se practican, aun cuando ese pasaje es contradecido por otros pasajes dentro del texto bíblico. Y Phil lo que dice es, seamos honestos, y se lo dije a su comunidad pentecostal, seamos honestos con que hay prácticas que no son normativas para todos los creyentes, pero nosotros podríamos decir, hay precedente bíblico para cómo esto funcionó. En algunos momentos el precedente bíblico es correcto, es válido. En otras ocasiones, una buena lectura dice, no, la verdad no tiene nada que ver con eso, como el ejemplo que ponías al inicio de llevarle un regalo al profeta.
Entonces, creo que es muy importante para nosotros también, y yo creo que es Humberto Eco que habla acerca de esto, hablando de narrativa. Es muy importante nosotros entrar en el mundo narrativo cuando estamos leyendo. ¿Y a qué se refiere entrar en el mundo narrativo? Nosotros estamos divididos por cultura y mucho más. Pero a menos que nosotros nos dejemos llevar por la historia, no vamos a entender la historia. Y es muy importante eso, es dejarnos llevar por lo que dice el texto. Después que tenemos esa idea de más o menos el personaje está haciendo esto, mira lo que le pasa. Entonces ahí vamos a hacer preguntas como, ven acá, ¿y pasó esto? ¿Y por qué tenía que pasar? Y Eco y otros autores hablan del principio de pausar el juicio a lo que está pasando. Claro, Como antes no, de terminar toda la narrativa. exactamente. Yo no voy a decir, ay, tú no debiste haber hecho eso, porque tengo que dejar que la historia concluya. Claro. Correcto. Pero eso no solamente se limita a pasajes narrativos. Nosotros... Yo tengo un punto en ese sentido, porque esto no solamente aplica a la narrativa. Tú pudieras pensar, por ejemplo, en las instrucciones que Dios le dio a Israel, que fueron normativas en un momento dado. Por ejemplo, hay textos que hablan de que un israelita, si vendió una tierra, ya al cabo de un tiempo tenía que regresarla. Pero eso es porque la tierra estaba distribuida por tribus, entonces si ellos no devolvían la tierra, se iba a hacer una mezcla de tribus y se iba a volver un problema. Pero eso era algo muy particular de Israel en su momento. Igualmente tú tienes ahí el tema de que no debíamos, o ellos no debían vestirse mezclando telas. O sea, yo no voy a venir a decir hoy, debo vestirme con una sola tela, porque la Biblia lo dice, pero se lo dijo Israel por una razón particular. Algunos entienden que era para diferenciarse del resto de las naciones. Y muchas de las instrucciones que uno ve en el pacto de Dios con Israel era precisamente eso lo que se buscaba, el tema de separar a Israel del resto de las naciones. Que tiene una conexión interesante con la separación de cosas también en Génesis, de la luz de la oscuridad, del agua, de lo seco, de lo de arriba, de lo de abajo. Hay una conexión interesante con las leyes y esta separación. Muy bien. No, y es interesante porque aún luego en la misma Biblia tú ves que se interactúa con eso. Por ejemplo, en un momento dado, Dios establece en Levítico, por ejemplo, una serie de alimentos que eran inmundos, que ellos no debían comer. Claro, hay discusión de cuál era la razón detrás. Pero es interesante que luego en el Nuevo Testamento, cuando Dios le muestra esta visión a Pedro, de Pedro, mate y come, entonces ya eso se utiliza como, digamos, como que ya esta normativa específica de Israel en un momento dado, ya luego no es algo normativo. Y de hecho hubo discusión en el primer siglo precisamente sobre eso, entre los primeros creyentes. Pero lo que quiero decir es que aún en pasajes que son directamente instructivos o normativos, no necesariamente son normativos para todo el mundo en toda época. Claro. Hay normativas ahí que fueron para Israel específicamente por diversas razones. Lo que uno tiene que saber es, ok, esto debe ser así siempre, o aún en el mismo Nuevo Testamento, por ejemplo, si mal no recuerdo el pasaje, creo que en Primera de Corintios, cuando se habla de que la mujer se cubra la cabeza con un velo. Hay todo un bagaje cultural ahí detrás de la instrucción que Pablo está dando. Él lo dice como una instrucción, pero uno se pudiera preguntar, ok, ¿deberían todas las mujeres en todo lugar, en toda época, colocarse un velo? Bueno, hay de hecho denominaciones como los menonitas que piensan que sí, y tú ves a la mujer con su velo puesto. Claro. Pero no necesariamente es así, porque ahí entra un elemento cultural que, claro, pudiéramos decir muchas cosas, pero ahí entra algo, por ejemplo, de que en la antigüedad la mujer con la cabeza descubierta podía verse como algo ofensivo, por ejemplo. Ahí también entra eso, pero en nuestra cultura eso no pasa. Una mujer puede andar en público con la cabeza descubierta y nadie se va a ofender por eso. Entonces fíjate cómo hay un elemento cultural allí que uno debe ser sensitivo y cuándo aplica y cuándo no. Claro, y yendo también a lo que mencionaba anteriormente, a no supeditar esto solamente a pasajes narrativos, pasa que uno hace de una norma un versículo aislado porque le hace sentido dentro del contexto doctrinal, teológico en el que uno siempre ha estado. A mí me gusta siempre tomar como ejemplo al explicar esto Romanos. No hay justo, ni siquiera uno. Ok, no hay justo, ni siquiera uno. Y es una excusa que la gente utiliza para decir es que nadie es bueno. O sea,
yo no soy bueno, tú no eres bueno, tampoco eres bueno, ninguno de la gente que ustedes no ven aquí, que están ayudándonos, bueno, todos somos unos desgraciados moralmente, pero es así en realidad. ¿Cómo yo sostengo eso? Con otros pasajes dentro del texto bíblico en que llama a algunos justos. Claro. De hecho, en el Nuevo Testamento había gente que tenía apodo de justo, y de hecho pone como estándar moral la perfección del creyente. Bueno, nosotros estamos haciendo un versículo, la norma de cierto estándar o de caer por debajo de cierto estándar, aislado del contexto en que lo está diciendo. Y nos pasa por la forma en que nosotros leemos Romanos, como la gente lee Romanos. El hecho de leer ya con una visión teológica, como tú mencionabas al principio, doctrinal ya preconcebida y en cierto modo guiado, conectado con el otro, que fue uno de los primeros versículos que me aprendí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el argumento que Pablo está siguiendo a través de Romanos? Bueno, el primero tiene una audiencia, la audiencia es una iglesia. Cuando dice una iglesia, es todos los creyentes que van a leer la carta en Roma, que se reúnen en diferentes espacios y lugares, y esta congregación de creyentes tiene judíos y tiene no judíos. Dentro de la mentalidad de los judíos es, nosotros somos justos, somos descendientes de Abraham. Correcto. Y ustedes tienen que ver cómo arreglan su asunto porque ustedes son los hijos bastardos. Claro. Y a lo que Pablo está señalando es, espérate, tú que eres judío y piensas que tienes una ventaja porque tienes la ley, hay cosas de hecho en las que tú caes por debajo del estándar, por cuanto todos pecaron. A donde está señalando es, tú piensas que ser descendiente de Abraham es la norma. No. Hay un estándar bajo el cual todos caen. Sean descendientes o no de Abraham, no hay justos. Hay que mirar a Cristo, por cuanto todos pecaron. Claro. Entonces hay un precedente que la gente no está tomando en cuenta. Y diría que también es un ejercicio de leer en contexto, esa lectura intertextual. El mismo Pablo que ahí está diciendo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria. Y digamos, vamos a tomarlo como lo lee la gente. Es un verso que aparece en blanco en la Biblia. No hay nada alrededor. No hay nada alrededor. Digamos, Romanos es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Se acabó aquí. Pero ese mismo Pablo repite un sinnúmero de cosas de las cuales nosotros debemos estar lejos. Son las listas que están en Gálatas, las listas que están en Corintios y demás. Y esa lista, el hecho de estar esa lista, existir la idea de que nosotros como cristianos debemos seguirla, que a la vez las mismas listas tenían mucho que ver con las ideas de virtudes en el mundo grecorromano, o sea, que no eran cosas que ellos le escuchaban y decían, wow, esto es imposible de seguirlo, sino que eran las cosas a las cuales la sociedad romana, las sociedades de la antigüedad aspiraban, la idea de Eusebia, la idea de tener piedad. Al existir esas listas, el mismo Pablo que te está diciendo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, te está dando un estándar. Y es como que, entonces, ¿qué hago con esto? Y eso nos ayuda a pensar de que ese pasaje, leído en su contexto, tiene algo que ver mucho más profundo en lo espiritual, pero en la vida práctica del creyente. Nosotros seguimos teniendo los otros estándares que se repiten. La misma lista se va repitiendo. No sean borrachos, no se han dado a esto, no se han dado a aquello. Cuídense de la inmoralidad sexual que se repite 8,000 de veces en el Nuevo Testamento. Cuídense. Tú sabes que ahí recuerdo yo el choque que yo tuve, obviamente con la idea de que no hay justo ni alguno y todo eso. Y luego una vez yo leyendo Job, es Dios mismo. ¿Tú viste mi siervo Job justo? O sea, Dios mismo que llama a Job justo. Entonces eso me creó un choque porque entonces, pues entonces hay gente justa. Pero la verdad sí, o sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nosotros tomamos una definición de ser justo y queremos extrapolarla o aplicarla a todas las veces que aparece en la Biblia. Y no necesariamente cada vez que se usa la palabra justo se está refiriendo a lo mismo. Se ha hecho de eso un asunto doctrinal, en cierto modo.
Entonces es en ese sentido también de uno tener como esa sensibilidad, ok, el propósito de Pablo en Romanos es esta es su línea de pensamiento. En el libro de Job el propósito es algo distinto. Entonces uno tiene que tratar de ser sensible precisamente a tratar de entender hacia dónde el autor me está tratando de llevar. Y un tiempo de revelación diferente. También. Un tiempo de pacto diferente, si vas a usar ese término teológico también. Entonces hay que ser sensible en eso, o sea, el contexto, hacia dónde me está llevando el autor, en qué época se escribe, qué tanto, porque obviamente los autores del Nuevo Testamento tenían mucho más conocimiento del Antiguo Testamento que los autores del Antiguo Testamento, entonces eso también influye. Entonces son todo eso, todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta en ese sentido. Claro. Y de hecho, eso nos lleva a que nuestra lectura bíblica tiene que ser menos breve, digamos así, mucho más amplia. En cierto modo uno tiene que transformarse en un detective que conecta diferentes pasajes. Y hoy tenemos herramientas que no teníamos hace 30, 40 o hace 20 años, que son hasta gratuitas. Le están diciendo, la norma es que se le lleve ofrenda al profeta, porque eso la Biblia lo dice. Busquen la Biblia cuántas veces se le llevan ofrendas al profeta y cuando el profeta la recibió. Bueno, porque debemos de profetizar en todos los cultos. Busque en la Biblia e incluso en la historia de la iglesia si de verdad en todos los servicios de los primeros creyentes había una palabra profética. ¿O qué significa esto? ¿Cómo se entendía? De palabra profética. Lo que queremos decir con esto es que cuando una declaración o un mandato no es necesariamente sostenido, y esta es una pista obviamente simplificado, pero ayuda, no es sostenido por el resto de las escrituras, no tiende hacia lo normativo. Y eso es algo que tienen que tomar en cuenta para que no se dejen engañar. ¿Qué tú necesitas para eso? La Biblia. Eso es lo que tú necesitas. Así mismo. No es nada más. Es un poco de esfuerzo en introducirte dentro del texto y hacer conexiones. Sí. Yo hace mucho tiempo leí un libro que fue muy famoso en inglés y se tradujo, creo que Clie lo tiene. Se llama Entendiendo la Palabra de Dios, de Scott Duval y Hayes. Sí. Muy buen libro. Y el libro me dejó con una ilustración que nunca se me ha olvidado y creo que podría ser útil en este tema. Lo que el autor dice es que imagínate que tú al momento de interpretar la Biblia estás tú estás en un lugar, hay un río de por medio y tú quieres cruzar al otro lado. Del otro lado está el texto que tú estás leyendo, Ese texto está distanciado de ti porque estamos en culturas diferentes y todo ese tipo de cosas. Entonces el texto que tú estás leyendo, que se escribió hace cientos o miles de años, por decir algo, está en el otro lado. Esa diferencia de cultura, diferencia de lenguaje, diferencia de preposiciones, de presuposiciones, perdón, es ese griego, río, sí, el griego, es ese río que divide. Y porque esa diferencia cultural de tiempo, de espacio, está ahí, yo no puedo llegar directamente al texto de la misma forma. Entonces lo que esos autores dicen es que hay que construir puentes entre el texto de ese tiempo y yo que estoy en este lado. Y ellos hablan mucho de el leer el pasaje, lo que bien decía Fausto. Cada pasaje podría comunicar una idea central y a veces lo repito a través de palabras claves. Buscamos alguna de las palabras claves, vemos cómo esas palabras claves son utilizadas y tenemos una idea y los autores sugieren que debemos de construir ese principio teológico, si eso es lo que estamos buscando en ese momento, esa aplicación que se convierte en ese puente. ¿Qué está diciendo esto? Que independientemente de cultura, de localización geográfica, de tiempo, podría ser aplicado por los creyentes. Tomamos, por ejemplo, el caso de las mujeres con el velo. Las mujeres con el velo están en el otro lado. Nos divide todo el tiempo. Nos divide que eso es de la iglesia de Corinto. Nos divide que nosotros estamos en República Dominicana en este momento. Esto es 2026. Lo que podría ser el puente es un principio de reverencia. Es un principio de diferenciación de género. Es un principio de darnos cuenta y honrar a Dios con los roles que Dios nos ha dado. Entonces, es muy interesante que lo veamos así, porque a veces nos quitamos la carga de que tenemos que cumplir eso exactamente como está, cuando quizás estamos repitiendo ingenuamente desde un buen corazón cosas que no se supone que nosotros deberíamos hacer.
Claro, y ya cerrando, es un asunto muy importante y es un llamado a todos los que nos están escuchando hoy y en el futuro. Tengamos cuidado, la Biblia muchas veces se utiliza como para sostener sistemas de opresión. Sí. Sistemas de opresión religiosa, sistemas de opresión teológica, Abuso. sistemas y abusos doctrinales y denominacionales. Y lamentablemente el paso que hay entre la opresión y la liberación, no lamentablemente, sino claramente el paso que hay entre la liberación y la opresión es estudiar la palabra. Y lamentablemente, y si cabe lamentablemente, muchas personas no hacen ese cruce, no hacen el mínimo esfuerzo de comprobar que lo que quizás esté en que quien esté en una posición de autoridad esté diciendo, probablemente no tenga nada que ver con las escrituras. Un buen líder tiene que abrirse al escrutinio bíblico. Eso es importante y es una marca de un buen líder, de un buen pastor, de un buen maestro claro. de las escrituras. Cuando una persona, su palabra, porque es bíblica, no aguanta el escrutinio, entonces hay problemas. Yo diría que de entrada huyan, aunque lo que esa persona esté diciendo en ese momento sea normativo, porque el Señor nunca nos lleva a la imposición. Ya todos fuéramos creyentes si fuese así. El Señor nos lleva gentilmente a través de su espíritu y a través de su palabra a personas que tienen un corazón abierto al punto en donde nos muestra cómo nosotros tenemos que vivir. Correcto. Entonces, para cerrar, en resumen, tenemos pasajes normativos y pasajes descriptivos. Los pasajes normativos son los pasajes que nos indican cómo nosotros tenemos que vivir. En ocasiones, hubieron pasajes normativos en ciertas épocas que no son normativos para nosotros hoy. Exacto. Y como dice Colosenses capítulo 2, esas cosas tienen su valor en culto voluntario, pero no tienen ningún poder contra el dominio del pecado sobre nuestra vida. ¿Quiere vivirlo? Pero no es necesario. Y hay pasajes descriptivos que son la periferia alrededor de estas normas. El tiempo se nos acabó, hay mucho más que pudiésemos decir, mucho más. pero hasta aquí hemos llegado. Fluyendo Nos vemos con la Biblia. en la próxima, en este fluir con la Fluyendo con la Biblia. Biblia.